Bueno, pues nada, soy Nuria, catalana, de España aún, y bueno, mi práctica artística está centrada en analizar el derecho y la moral, porque me parece que son los dos dispositivos de poder que condicionan más la conducta humana. ¿Se escucha bien? Pues en mis proyectos me intento enfocar en el momento político y en el contexto específico. Trabajo con mi cuerpo legal, emocional y físico, y eso es clave para que se desarrollen todos los proyectos de la manera que me interesa. Pues como ha dicho Laura, pues me interesa, la metodología de trabajo que utilizo es como eso, como un coqueteo con los poderes establecidos, la complicidad con diferentes aliados, así entiendo a los colaboradores como aliados que compartimos un mismo fin, al menos en términos políticos, quizás no artísticos. Utilizo mis privilegios, los que me son dados por donde he nacido. Y también intento utilizar las instituciones artísticas y los privilegios y el poder que ellas tienen para mis objetivos. Bueno, entiendo el espacio del arte muchas veces como paraguas de protección, cosas que puedo hacer dentro del contexto artístico. Si las hiciera fuera, pues seguramente serían penadas a nivel legal. El objetivo de todos los proyectos es interpelar al público para cuestionar nuestra mirada y, sobre todo, crear interrogaciones éticas para repensarnos. Hay una ley que dice que los bancos, los bancos se quedan en la casa de alguien que no ha podido pagar. Y luego la van a subastar, ¿no? La venden en subasta. Y hay una ley que dice que no la pueden subastar por menos del 60% de su valor. Entonces, lo que hacían los bancos era crearse otra identidad legal, una fundación, una empresa, lo que fuese, una ONG, para comprar en subasta esta misma casa por mucho menos del precio establecido, ¿no? Entonces, un poco yo hice lo mismo, me creé otra identidad legal, en este caso una cooperativa. Esta es la creación de la cooperativa. Y entonces, este es el contrato de trabajo, contraté a dos albañiles, a dos constructores que se habían quedado sin casa y sin trabajo, para que sacaran las puertas de diferentes casas que el banco había creado, que había conseguido a través de esta operación. Básicamente los albañiles lo que iban era a quitar las puertas. Es el vídeo que tampoco se ve. Iban a quitar las puertas. Estos bancos en España fueron rescatados con dinero público, o sea, ya es como la locura absoluta, ¿no? Aparte de que ellos estaban haciendo eso con la población, pues el dinero público se fue a rescatar estos bancos para que no quebraran, ¿no? Y un poco la idea del proyecto era que todos estos espacios, estas propiedades de estos bancos tenían que ser vivienda social, que tenían que estar abiertos para que cualquier persona las pudiera usar, ¿no? Y de aquí lo de quitar las puertas. Esto es una exposición que hicimos en un espacio que se quedó medio construir por la crisis inmobiliaria. Cuando la exponía, pues se veían claro la ubicación para que gente pudiera ocupar esos espacios. Y bueno, esta es el display en el museo, ¿no? Cosas legales que al final tiene que ver con la obra, ¿no? Los albañiles que quitaron estas puertas no tenían ninguna responsabilidad de lo que estaban haciendo porque estaban contratados por la cooperativa, o sea, simplemente estaban trabajando por la cooperativa que habíamos creado. Y yo creé la cooperativa con varios amigos que son insolventes. Por lo tanto, cualquier multa legal que los bancos nos pusieran, o sea, cualquier pena legal que solo podía ser dinero, no la íbamos a pagar porque la cooperativa está creada por insolventes. No sé si se entiende la operación, ¿no? Que básicamente es utilizar las mismas estrategias que utilizan los bancos. Y el otro punto era que cualquier persona que ocupara esos espacios tampoco les podían poner
como un delito de allanamiento de morada, que es lo que se les pone si tú fuerzas las puertas para entrar, porque ya estaban abiertos, ¿no? Este proyecto es un proyecto que hice con Levi Horta, que es un artista cubano y que se titula Arte político degenerado, un poco haciendo el link con los nazis, ¿no? Con la exposición que hizo Hitler de arte político, de arte degenerado. Bueno, y básicamente aquí nos inspiramos en Urdangarín, ¿no? Que es el tipo de ahí de al lado, que es el esposo de la infanta Elena, y el cual desvió una pila de dinero público, millones de millones. Ahora no me sé el dato, no me acuerdo, pero una cantidad enorme. Y tenían sus cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Esto es una foto de la infanta Elena saliendo del juicio, así súper feliz, porque sabía que no le pasaría nada, que no le pondrían en FIES, ¿no? Y este es el compañero Urdangarín en el juicio también. Bueno, entonces básicamente nos inspiramos en él y en tantos políticos españoles que desvían dinero público y crean empresas en paraísos fiscales para no pagar ningún impuesto. Y lo que hicimos con Levi fue usar todo el dinero de producción para crearnos una empresa nosotros a un paraíso fiscal, ¿no? Urdangarín estudió en ESADE, que es una escuela muy prestigiosa en Cataluña de política y economía, donde han estudiado muchos políticos españoles y catalanes. Y entonces lo que hicimos con Levi fue ir a ESADE a pedirles, a decirles que éramos artistas, tal, íbamos como muy bien vestidos y que no queríamos pagar impuestos en ningún país en el que trabajásemos y a ver si podíamos crear una empresa en un paraíso fiscal. Y nada, nos ayudaron a crearla, no se ve bien, esto es la factura, con 3.000, bueno, casi 4.000 euros. Nos crearon la empresa en el paraíso fiscal, en 15 días la teníamos creada. Los directores de la empresa no éramos nosotros. Por 200, bueno, ahí se ve muy mal, pero por 250 euros te ponen a 3 tipos ahí que son los que firman por ti y no tienes ninguna responsabilidad política ni legal. Y en eso consistió la pieza de arte político degenerado. Esta es nuestra empresa, se llama Güell Anorta Contemporary Art, y con eso pues podemos no pagar impuestos en ningún lado del que trabajamos. Estas son, bueno, no sé muy bien, pero son las ventajas de tener una empresa en un paraíso fiscal. La creamos en Panamá también. Luego, cuando salió el Panama Papers, nos buscamos, pero no salíamos, creo porque no teníamos mucho dinero, pero era en Panamá. Y nada, pues en la exposición pues poníamos ya pues toda la documentación, la reunión con los de SADE, la grabamos y es el audio que se escucha ahí. Y bueno, pues decir que todo eso, estos 4.000 euros eran de dinero público, ¿no? Un poco lo mismo que Urdangarín, básicamente porque era un museo público. Aportación de agentes del orden es un proyecto que hice en Cuba, tiene que ver con la autoridad también, no del rey, pero sí de los policías y tiene que ver con el patriarcado. Básicamente mientras estudiaba allí, vivía al lado de una comisaría de policías y habitualmente me decían cosas así como a nivel sexual bien desagradables. No podía hacer nada porque era la autoridad, llevaban su uniforme, pero me daba mucha rabia y como suelo hacer con todos los proyectos, cuando no puedo gestionar algo, pues hago un proyecto y que es como la manera de procesarlo, ¿no? Y de entenderlo mejor. Entonces decidí que cuando los policías me dijeran algo les seguiría el rollo, ¿no? Llevaba material de espionaje que muy casero, la cámara aquí se ve muy obvia que está grabando, no está de muy espía, llevaba micros aquí en los sujetadores y cuando un policía me decía algo seguía hablando con él cuando hacía el proyecto, ¿no? Cuando no hacía el proyecto pues no. Y entonces básicamente los policías me dieron sus teléfonos para tener una cita íntima. Sí, la risita, se nota, está el pixelado, pero... y eso lo hice con 18 policías. Entonces, bueno, los llamé a todos, este aparato que se ve aquí negro,
básicamente es para grabar las conversaciones. Los llamé a todos y les dije, pues, ok, pues ya vamos a quedar a la inauguración de una exposición, que nos darán ron y luego nos vamos al malecón y lo que sea. Pero básicamente lo que yo estaba haciendo era como una investigación policial a la propia policía. Cada policía era un caso de estudio y las conversaciones y los teléfonos que me daban eran como las pruebas del caso, ¿no? Y entonces en la exposición puse la pizarra con la investigación policial, de manera que cuando los policías fueron a la cita íntima se encontraron con la pizarra y yo no fui a la exposición, a la inauguración, ¿no? Este proyecto fue en Suecia, se titula Too Much Melanin, demasiado melanina. Ok, en Suecia acababan de poner una ley que estaban haciendo radadas por perfil racial, o sea, básicamente depende del tono de tu piel, la policía te paraba o no te paraba, ¿no? Por eso el título de Too Much Melanin. Ok, me invitaron en una bienal, entonces lo que les pedí es eso, que usaran sus privilegios, entonces que hicieran un contrato de trabajo a María. María es ella, María es una refugiada, bueno, una refugiada no porque no tenía el estatus, pero ella huyó de la guerra en Kosovo y estaba viviendo en Suecia, llevaba 8 años o 9 viviendo ella, su marido y sus 4 hijos en Suecia y básicamente viviendo escondidos, ¿no? Por miedo a que los deportaran, porque aplicaban al asilo político y no se lo denegaban, ¿no? Entonces, ella es la directora del museo, de aquí. Básicamente lo que les pedí es que contrataran a María para jugar al escondite con los ciudadanos suecos. Habían carteles en una plaza, en un espacio público, donde ponía ¿quieres jugar al escondite con una refugiada política? Y la única regla del juego que cambié es que María siempre era quien se escondía y los suecos quien la buscaban. O sea, básicamente los suecos estaban en la posición del policía. María jugó al escondite 6 meses, trabajaba cada día, bueno, menos los fines de semana. Y eso es bueno, gente ahí buscándola o jugando. Y nada, pues había gente que quería jugar, había gente que le decía no quiero nada con una refugiada política, y había gente que no quería jugar, pero la escuchaba, ¿no? Básicamente era una excusa para generar ese encuentro entre María y cualquier ciudadano sueco, donde María les bajaba todo lo que su gobierno estaba haciendo con ellos, ¿no? Porque básicamente los otros son los que pueden votar y los que eligen qué partido político y cuáles serán las políticas de extranjería que se aplican. Estas son fotos de María jugando escondida. Este era el carnet que ella llevaba mientras trabajaba, mientras jugaba. Y es loco porque María en Kosovo era policía y en Suecia se estaba escondiendo de la policía, ¿no? Bueno, después de jugar todo este tiempo, gracias a este contrato que le hizo el museo, María pudo recibir su permiso de residencia en Suecia. Esta era realmente la operación que a mí me interesaba. Cómo jugando en un proyecto artístico, cómo escondiéndose en un proyecto artístico, luego le podía permitir recibir la residencia y no tenerse que esconder más, ¿no?